¿Es la muerte realmente el fin? ¿Alguna vez has pensado que algún día inevitablemente todos dejaremos de existir en este plano? El corazón deja de latir, la respiración se detiene, la conciencia se va, ¿o no? Durante milenios, la humanidad se ha preguntado qué sucede después del último aliento. ¿Sería el fin absoluto o simplemente una transición a otra forma de existencia? Esta es una de las cuestiones más antiguas y profundas que ha acompañado a la humanidad desde los inicios de la civilización. Se han construido culturas enteras en torno a diferentes respuestas a este misterio. Desde los elaborados rituales funerarios del antiguo Egipto hasta la investigación moderna sobre experiencias cercanas a la muerte, los humanos siempre han buscado comprender qué existe más allá del velo de la muerte. Lo que hace que este tema sea tan fascinante es que nos conecta a todos. Independientemente de la cultura, religión o época, todos enfrentamos la misma incertidumbre sobre nuestro destino final. Y quizás sea precisamente esa incertidumbre la que nos hace valorar cada momento de la vida, ¿no? Hoy, sumergámonos en este océano de posibilidades y exploremos diferentes perspectivas sobre lo que puede existir más allá de la muerte. No para encontrar una respuesta definitiva, ya que esto puede ser imposible de lograr en la vida, sino para ampliar nuestros horizontes sobre uno de los mayores misterios de la existencia humana. La muerte siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, pero nuestra relación con ella ha cambiado drásticamente a lo largo de los milenios. En los primeros días de la civilización, nuestros antepasados ya demostraron comportamientos que sugieren una creencia en la continuidad después de la muerte. Las excavaciones arqueológicas revelan tumbas de hace más de 100.000 años que contienen objetos personales, herramientas e incluso alimentos, lo que indica que ya existía la idea de que el difunto podría necesitar estos artículos en 1900, algún viaje póstumo. Las civilizaciones antiguas desarrollaron visiones elaboradas del más allá. Para los egipcios, la muerte era solo un paso a otra dimensión de la existencia. Creían que el alma, o Ka, continuaba viviendo en un reino paralelo mientras se conservara el cuerpo. De ahí la práctica de la momificación. El libro de los muertos contenía instrucciones detalladas sobre cómo navegar por el inframundo y afrontar las pruebas necesarias para alcanzar la vida eterna. En la antigua Grecia se creía que las almas cruzaban el río Estigia, guiadas por el barquero Caronte, para llegar al reino de Hades. Los griegos no consideraban que la otra vida fuera necesariamente positiva. Para la mayoría sería una existencia sombría y aburrida en el inframundo, con la excepción de los héroes que podían llegar a los campos elíseos. Las tradiciones orientales trajeron otras perspectivas. En el hinduismo y el budismo, la muerte no es el final, sino parte de un ciclo infinito de renacimientos conocido como samsara. El alma, o conciencia, reencarna repetidamente hasta alcanzar la iluminación espiritual que la libera de este ciclo. El karma, la suma de acciones buenas y malas a lo largo de la vida, determina la naturaleza de la próxima encarnación. Las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, comparten la visión de un juicio divino después de la muerte, aunque con diferencias significativas en sus detalles. Para muchos cristianos, por ejemplo, a la muerte física le sigue el juicio que determina si el alma va al cielo o al infierno, y algunas denominaciones creen en un estado intermedio de purificación. Estas diversas interpretaciones culturales y religiosas revelan algo profundo sobre la psique humana. Parece haber una necesidad intrínseca de encontrar significado más allá de la finitud física. ¿Es esta necesidad solo un mecanismo de defensa psicológica contra el terror a la inexistencia? ¿O sería una intuición sobre una realidad trascendente que aún no podemos comprender del todo? Es notable cómo estas creencias, a pesar de sus diferencias, comparten elementos comunes. La persistencia de algún aspecto de la conciencia individual, alguna forma de juicio o consecuencia de acciones en la vida, y a menudo la posibilidad de reunirse con seres queridos fallecidos. En la era moderna, la ciencia ha aportado nuevas perspectivas a esta antigua cuestión. La neurociencia nos muestra que la conciencia está intrínsecamente ligada a la actividad cerebral. Cuando el cerebro deja de funcionar, también cesan todas las funciones que asociamos con la conciencia,
pensamientos, recuerdos, sensaciones. Para muchos científicos, esto sugiere que la muerte representa el fin definitivo de la experiencia individual. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla. Los investigadores que estudian las experiencias cercanas a la muerte, ECM, han documentado relatos sorprendentemente consistentes de personas que estaban clínicamente muertas y resucitaron. Estos relatos, a menudo incluyen la sensación de flotar sobre el propio cuerpo, moverse a través de un túnel hacia una luz brillante, encontrarse con seres queridos fallecidos y experimentar una profunda sensación de paz y aceptación. El doctor Sam Parnia, director de investigación sobre reanimación cardiopulmonar del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, ha realizado amplios estudios sobre las ECM. En su proyecto AWARE, Awareness While Resuscitation, Parnia investigó casos de pacientes que informaron haber experimentado experiencias conscientes durante un paro cardíaco, cuando teóricamente el cerebro no debería tener suficiente actividad para mantener la conciencia. Algunos casos documentados incluyen pacientes que informan detalles verificables de procedimientos médicos realizados mientras estaban clínicamente muertos. Estos informes plantean preguntas intrigantes. ¿Es posible que la conciencia pueda existir, aunque sea brevemente, independientemente de la actividad cerebral? ¿O son estas experiencias solo alucinaciones producidas por el colapso del cerebro? Uno de los mayores desafíos al abordar el tema de la muerte es el abismo entre la experiencia personal y la verificación objetiva. Por definición, no podemos informar directamente lo que sucede después de la muerte permanente. Todos los informes que hemos recibido provienen de personas que, de alguna manera, regresaron, lo que deja abierta la pregunta de qué sucederá cuando no haya retorno. Otro desafío importante es distinguir entre evidencia científica e interpretaciones culturales o religiosas. Nuestras creencias sobre la muerte a menudo están profundamente influenciadas por el contexto cultural en el que crecimos, lo que dificulta separar lo que sabemos de lo que creemos. También está el problema de la proyección de los deseos. El miedo a la extinción total y el deseo de ver a los seres queridos fallecidos son emociones humanas poderosas que pueden llevarnos a aceptar determinadas visiones del más allá, independientemente de su veracidad. La física moderna añade otra capa de complejidad a esta discusión. Los principios de la mecánica cuántica, como el entrelazamiento cuántico y la conservación de la información, han llevado a algunos teóricos a especular sobre posibilidades más exóticas para la conciencia. El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff han propuesto la teoría de la reducción objetiva orquestada, sugiriendo que la conciencia surge de procesos cuánticos en los microtúbulos de las células cerebrales, procesos que teóricamente podrían continuar en algún nivel después de la muerte física. Otros señalan el principio de conservación de la información en la física cuántica, la idea de que la información en el universo nunca se destruye, solo se transforma. Si la conciencia puede entenderse como un tipo específico de información, ¿podría haber alguna forma de preservar esta información después de la muerte biológica? Es importante señalar que se trata de especulaciones teóricas, no de conclusiones científicas establecidas. La mayoría de los neurocientíficos todavía sostienen que la conciencia es producto de la actividad cerebral y cesa cuando el cerebro deja de funcionar. La muerte no es solo un fenómeno biológico, también es una experiencia profundamente transformadora para quienes siguen vivos. La forma en que afrontamos la muerte dice mucho sobre cómo vivimos. En muchas sociedades modernas, especialmente en Occidente, la muerte se ha convertido en un tabú. Aislamos a los moribundos en los hospitales, medicalizamos el proceso de morir y evitamos discusiones abiertas sobre nuestra propia mortalidad. Este distanciamiento de la realidad de la muerte contrasta marcadamente con las culturas que mantienen una relación más integrada con el final de la vida, como se ve en el Día de Muertos en México o los rituales funerarios en Bali. La psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, pionera en el estudio de la muerte y el morir, argumentó que aceptar nuestra mortalidad puede conducir a una vida más auténtica y significativa. En su modelo de las 5 etapas del duelo,
negación, ira, negociación, depresión y aceptación, observó que quienes logran la aceptación suelen experimentar una profunda transformación en sus valores y prioridades. La perspectiva de la muerte nos enfrenta a preguntas existenciales fundamentales. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué importa realmente? ¿Cómo queremos ser recordados? Estas reflexiones pueden llevarnos a vivir con más intencionalidad y aprecio por el tiempo que tenemos. Es fascinante observar cómo diferentes culturas han desarrollado rituales para marcar el paso de la vida a la muerte. Estos rituales no solo sirven para honrar a los muertos, sino también para ayudar a los vivos a procesar el dolor y encontrar significado a la pérdida. En el Tíbet, el Bardo Thodol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, se recita en honor del difunto durante 49 días después de su muerte. Se cree que la conciencia pasa por varios estados en el bardo, estado intermedio, antes de la reencarnación, y las instrucciones del texto tienen como objetivo guiar la conciencia hacia una liberación espiritual o un renacimiento favorable. En Madagascar, el pueblo merina practica famadihana, o giro de huesos, donde cada pocos años las familias exhuman los restos de sus antepasados, los envuelven en nuevas mortajas de seda y bailan con ellos al ritmo de música en vivo. Lejos de Minemesi, ser morboso, este es un evento festivo que celebra la conexión continua entre los vivos y los muertos. En la tradición judía, el período de Shiva, 7 días de intenso luto después del entierro, proporciona un marco para la expresión del dolor y el apoyo de la comunidad. Los espejos se cubren, la gente se sienta en bancos bajos y la comunidad visita para ofrecer consuelo y compartir recuerdos de los difuntos. Estos rituales, aunque diversos, comparten importantes funciones psicológicas, ayudan a procesar la realidad de la pérdida, mantienen un sentido de conexión con los difuntos y afirman la continuidad de la comunidad incluso ante la muerte individual. La forma en que afrontamos la muerte también ha evolucionado con los avances médicos y los cambios sociales. El moderno movimiento de cuidados paliativos, iniciado por la médica británica Cicely Saunders en la década de 1960, ha revolucionado la atención de los pacientes con enfermedades terminales, poniendo énfasis en el alivio del dolor y la comodidad emocional por encima de las intervenciones médicas agresivas. Más recientemente, han surgido enfoques alternativos a los ritos funerarios, como los entierros verdes y la transformación de las cenizas cremadas en arrecifes artificiales o diamantes hechos de carbono. Estas innovaciones reflejan una búsqueda de más significado y personalización en la forma en que nos despedimos de los seres queridos. Uno de los aspectos más intrigantes de la experiencia humana de la muerte son los informes de fenómenos inexplicables que parecen sugerir alguna forma de continuidad o comunicación más allá de la muerte física. Los estudios de psicología transcultural han documentado experiencias de duelo que incluyen sentir la presencia del difunto, escuchar su voz o incluso verlo brevemente. Lejos de considerarse patológicas, estas experiencias son comunes en diferentes culturas y a menudo quienes las experimentan las perciben como reconfortantes. La investigación dirigida por la doctora Julie Bachel en el laboratorio del Centro de Investigación Windbridge se centra en el estudio científico de los médiums, personas que afirman comunicarse con los muertos. Utilizando protocolos estrictos para eliminar el fraude y las lecturas en frío, algunos estudios han sugerido que ciertos psíquicos pueden obtener información específica y precisa que no podrían haber adquirido por medios convencionales. El Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, ha dedicado décadas a investigar casos que sugieren reencarnación. Su trabajo ha documentado más de 3.000 casos de niños que afirman recordar vidas pasadas, a menudo con detalles verificables sobre personas fallecidas que no tendrían forma de conocer por medios normales. El trabajo de Stevenson fue continuado por el Dr. con frecuencia. Se denuncian casos de coincidencias significativas tras la muerte de seres queridos, como relojes que se paran en el momento exacto de la muerte o apariciones de animales simbólicos en momentos críticos.
Aunque tales eventos pueden explicarse como coincidencias o interpretaciones subjetivas, para muchos de quienes los experimentan, conllevan un profundo significado personal y sugieren un orden mayor en el universo. El campo emergente de la neuroteología, el estudio de las correlaciones entre las experiencias espirituales y la función cerebral, ha ofrecido información sobre cómo nuestro cerebro procesa conceptos como la trascendencia y la eternidad. Investigadores como el Vincent Dr. Andrew Newberg han demostrado que las prácticas de meditación profunda pueden inducir estados cerebrales en los que los límites del yo parecen disolverse, creando una sensación de unidad con algo más grande. Es importante subrayar que la existencia de estos fenómenos no prueba ninguna visión específica de la vida después de la muerte. Pueden interpretarse de múltiples maneras, desde evidencia de la supervivencia de la conciencia hasta manifestaciones de procesos psicológicos que aún no se comprenden completamente. Dada la inmensidad de este misterio, ¿cómo podemos encontrar un camino que tenga sentido para nosotros individualmente? Quizás la respuesta no esté en llegar a una conclusión definitiva, sino en mantener una mente abierta y reflexiva. Muchos filósofos sostienen que la incertidumbre sobre lo que viene después de la muerte no es una limitación, sino una oportunidad para ejercer nuestra libertad existencial. Jean-Paul Sartre sugirió que es precisamente la finitud de la vida lo que nos obliga a crear nuestro propio significado. Por otro lado, filósofos como William James sostuvieron que mantener abierta la posibilidad de la trascendencia puede enriquecer nuestra experiencia de vida, incluso sin certezas absolutas. Un enfoque equilibrado puede implicar reconocer tanto la evidencia científica como las experiencias subjetivas y las tradiciones espirituales, sin permitir que ninguna perspectiva tenga el monopolio de la verdad en este ámbito tan personal. Independientemente de nuestras creencias específicas sobre la vida futura, hay lecciones universales que podemos extraer al contemplar la muerte. La conciencia de la mortalidad nos invita a vivir con más presencia y gratitud por el momento presente. Reconocer la impermanencia nos ayuda a dejar de lado los apegos innecesarios y centrarnos en lo que realmente importa. Comprender nuestra vulnerabilidad compartida puede cultivar una mayor compasión por otros que enfrentan los mismos miedos y esperanzas que nosotros. La aceptación del misterio último de la existencia puede enseñarnos humildad intelectual y apertura a múltiples perspectivas. Quizás la paradoja más profunda de la muerte es que, si bien representa el fin de la vida física, confrontarla tiene el potencial de transformar radicalmente nuestra forma de vivir. Como escribió el filósofo Martin Heidegger, es precisamente porque somos seres para la muerte que tenemos la oportunidad de vivir auténticamente. Hemos llegado al final de este viaje por el mayor de los misterios humanos. Exploramos puntos de vista antiguos y modernos, científicos y espirituales, personales y culturales, de lo que puede existir más allá del límite último de la vida. Y sin embargo, el misterio persiste. Quizás sea apropiado que la muerte siga siendo en parte un enigma. Después de todo, los mayores misterios de la vida rara vez dan lugar a respuestas definitivas y simplistas. Más bien, nos invitan a una exploración continua, a un diálogo abierto entre diferentes perspectivas y experiencias. Lo que está claro es que, independientemente de lo que creamos que nos espera después de nuestro último aliento, estas creencias moldean profundamente cómo vivimos en el aquí y ahora, ya sea la expectativa de un juicio divino, un ciclo de renacimientos, una disolución del universo entero o simplemente el fin de la conciencia individual. Nuestra postura hacia la muerte revela mucho sobre nuestros valores más profundos. Entonces, ¿es la muerte realmente el fin? La respuesta honesta es que no lo sabemos con absoluta certeza, y tal vez esta incertidumbre sea una invitación a vivir cada día como una preciosa exploración del misterio de estar vivo, construyendo un legado de amor, sabiduría y belleza que de alguna manera trasciende los límites de nuestra existencia individual. Como dijo el poeta Rabindranath Tagore, la muerte no es apagar la luz, sino apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Cualquiera que sea el amanecer que nos espera más allá de esta vida,
podemos elegir vivir nuestros días con la llama de la conciencia ardiendo en su máximo brillo, iluminando no solo nuestro camino, sino también el de aquellos que nos siguen en este viaje humano compartido. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este misterio? Tus experiencias, creencias y reflexiones son parte de esta gran conversación humana sobre la muerte y lo que puede existir más allá de ella. Comparta sus perspectivas, pregunte, explore. Después de todo, es en el diálogo, sincero y abierto, que continuamos tejiendo los hilos de significado que sustentan nuestro breve pero extraordinario paso por este mundo.